A continuación, les presentaré el tema de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Alumno relator, Felipe Pérez Pérez. Docente, señora Alejandra Berry Espinosa, en la asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgico. Tabla de contenido. Vamos a abordar las generalidades y función del riñón, enfermedad renal crónica, factores de riesgo y sus etapas, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Vamos a revisar un video de ambos procedimientos, los casos clínicos y bibliografía. Generalidades. Además de filtrar las impurezas de la sangre, el riñón produce la orina y regula el contenido de sal y de agua en el organismo. Su buen funcionamiento es imprescindible para el mantenimiento de la salud como órgano doble. Una persona puede vivir con solo uno de ellos, a la que se le denomina monorreno. ¿Cómo funciona el sistema renal? A través de la arteria renal fluye sangre al riñón y pasa a través de millones de pequeños filtros llamados glomérulos. Los glomérulos son los encargados de filtrar las toxinas y el exceso de agua de nuestra sangre, formando la orina, la que es llevada a través de los uréteres hacia la vejiga y eliminada con posterioridad a través de la micción. La sangre limpia y filtrada es retornada por la vena renal hacia el sistema circulatorio. Enfermedad renal crónica o ERC. La enfermedad renal crónica se caracteriza por tener una velocidad de filtración glomerular o VFG menor a 60 ml minuto o la presencia de daño renal independiente de la causa por 3 meses o más. Una velocidad de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por sí sola define la enfermedad renal crónica, pero implica la pérdida de al menos la mitad de la función renal, lo que ya se asocia a algunas complicaciones como alteraciones urinarias, anormalidades estructurales como por ejemplo imágenes renales anormales, enfermedad renal genética como riñones poliquísticos o enfermedad renal probada histológicamente. Factores de riesgo. Según los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, los principales factores de riesgo de enfermedad renal crónica en Chile son hipertensión arterial y consumo de sal, edad, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, historia familiar. Etapas de la enfermedad renal crónica. Las etapas de la enfermedad renal crónica las vamos a dividir en 5. La primera se caracteriza por una pérdida mínima de la función renal, donde la velocidad de filtrado glomerular es mayor a 90 ml minuto. La etapa renal tipo 2 hay una pérdida de la función renal leve a moderada, donde la velocidad de filtrado glomerular es entre 60 y 89 ml minuto. La etapa de enfermedad renal tipo 3 encontramos una pérdida de la función renal de moderada a grave, donde la velocidad de filtrado glomerular lo vamos a encontrar entre 30 a 59 ml minuto. La enfermedad renal tipo 4 hay una pérdida ya de una función renal y podemos decir acá que es una función renal relativamente grave y la velocidad de filtrado glomerular es entre 15 y 29 ml minuto. Y la enfermedad renal en etapa 5 ya tenemos una insuficiencia renal y aquí ya es necesario que el paciente se le realice una hemodiálisis, una diálisis o trasplante, que son los temas que se van a abordar principalmente en esta presentación, ¿ya? Y la velocidad de filtrado glomerular es menor a 15 ml minuto. En relación al tratamiento de la enfermedad renal crónica, vamos a encontrar el tratamiento médico conservador, la terapia de reemplazo renal, y dentro de esta terapia vamos a encontrar la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que son los temas que se van a abordar, y encontramos también el trasplante renal. Hemodiálisis. La hemodiálisis es una terapia que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la sangre a través de un acceso vascular
o una fístula arteriovenosa y llevarla a un dializador, en el cual la sangre pasa por el interior en un sentido y el equipo de diálisis circula en un sentido contrario. Para lograr realizar este procedimiento o hemodiálisis, se requiere una fístula arteriovenosa. ¿Y en qué consiste? Consiste en la comunicación entre una arteria y una vena, realizada a través de procedimiento quirúrgico, ya sea en forma directa o a través de un material protésico. Vamos a encontrar fístulas arteriovenosas nativas que consisten en suturar una vena superficial a una arteria proximal, ¿ya? O a una arteria próxima a esta. Después de realizar esta sutura, debemos o se debe esperar un tiempo para que ésta madure, para que la vena logre dilatarse y pueda ser canalizable, ¿ya? Ya que va a tener que resistir muchas punciones en el tiempo. Y también tenemos las fístulas arteriovenosas protésicas, que son dispositivos artificiales que se interponen entre o que se utilizan para comunicar una arteria y una vena, que son los que se van a multipuncionar posteriormente. Las fístulas arteriovenosas nativas y protésicas más utilizadas en relación a su ubicación, vamos a tener las fístulas arteriovenosas distales, donde destaca acá la unión fístula distal radiocefálica o basílico ulnar. Vamos a encontrar las fístulas arteriovenosas proximales. También tenemos la fístula arteriovenosa transposición vena basílica, y fístula arteriovenosa protésica, donde vamos a utilizar en primera instancia las extremidades superiores y en segunda instancia las extremidades inferiores. Fístula arteriovenosa distal. El procedimiento para las diferentes fístulas, ya sea distal o proximal, es el mismo, así que vamos a abordar en esta instancia la fístula arteriovenosa distal. En la imagen, en la extremidad superior o en la parte superior de la pantalla vamos a ver la vena cefálica con la arteria radial, en donde se realiza una incisión para posterior a eso realizar la fístula o la unión de la vena cefálica con la arteria radial, como se ve acá en la imagen. La fístula arteriovenosa distal, tenemos acá una imagen real donde está la unión de la fístula de la arteria junto a su vena, y es lo que vamos a ver posteriormente en una persona que ya está en proceso de diálisis, porque se logra ver en la extremidad, en la imagen en realidad, se logra ver en esta zona que hay diferentes inserciones o cicatrices de las punciones, de las reiteradas punciones realizadas al momento de dializar. Una vez que la fístula ha madurado, el paciente está en condiciones de someterse a diálisis. Y es lo que vamos a ver a continuación. El dializador. En la fístula arteriovenosa, al usuario se le instalan dos catéteres. Uno va a ser por donde se va a extraer la sangre, ya que en la imagen lo vemos de color rojo, donde se extrae la sangre y pasa por diferentes dispositivos, como por ejemplo el monitor de presión arterial, una bomba de sangre. Posterior a eso pasa a través de una bomba de heparina donde se le va administrando este anticoagulante para evitar la formación de trombos, ¿ya? Y pasa al dializador, que es el filtro. Este dializador cumple la función del glomérulo, que se encarga de purificar la sangre para ser nuevamente retornada al sistema circulatorio del paciente a través de el otro catéter que se instaló. Pero antes de volver al torrente sanguíneo, tiene que pasar por un atrapador o detector de partículas o moléculas de aire, ya que quedan atrapadas en este atrapador, como se llama, y la sangre vuelve o retorna al organismo filtrada y libre de sustancias nocivas. En relación a la hemodiálisis, vamos a ver las ventajas y las desventajas. En relación a las ventajas, tenemos que las instalaciones están ampliamente disponibles para realizar este procedimiento. Hay profesionales capacitados que están junto a usted todo el tiempo. No necesita un ayudante ni guardar el equipo en casa. En relación a las desventajas, los tratamientos son programados por el centro y son relativamente fijos. Usted debe viajar al centro para recibir el tratamiento. Este tratamiento requiere
la dieta más estricta y la mayor restricción de líquido de todos. Produce cambios rápidos en la osmolaridad y volumen circulante. Podría tomar algunas horas para sentirse mejor después del tratamiento. En relación a las complicaciones de la fístula arteriovenosa, tenemos la estenosis de la fístula arteriovenosa, que se puede ver en la imagen un espacio bastante reducido. Otra de las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar son los aneurismas, que producto de la presión ejercida por la arteria sobre la vena se comienza a debilitar las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando de volumen. Encontramos también infecciones en el sitio de inserción, ya sea por una mala técnica o una mala manipulación del usuario en su domicilio. Y en último lugar encontramos equimosis o hematomas en el sitio circundante a la inserción, ya sea porque el usuario no ejerció la presión que debe realizar adecuada para realizar hemostasia. Cuidados de enfermería en la fístula arteriovenosa. Los cuidados los vamos a dividir en tres. En primer lugar tenemos los cuidados previos a la realización de la fístula arteriovenosa y están orientados a proporcionar información al paciente relativa a la fístula arteriovenosa, descripción del procedimiento, la utilidad de este y los cuidados a aplicar. No utilizar el brazo o la extremidad para punciones o canalizaciones. Las venas y arterias del brazo o antebrazo donde se vaya a realizar la fístula arteriovenosa. Generalmente se utiliza la extremidad no dominante. Eso quiere decir que si el usuario es diestro, se va a utilizar en este caso su extremidad superior izquierda. Y en el caso de tener que emplear esta extremidad, se va a pinchar solamente las venas del dorso de la mano y la arteria humeral. Y se realiza en este caso, si se realiza en este caso una punción, se debe realizar también una hemostasia cuidadosa. Además, se va a registrar en el apartado de precauciones del plan de cuidados la próxima realización de fístula arteriovenosa y la extremidad elegida, señalizándolo de forma visible para evitar punciones. 2. Cuidados en el periodo postquirúrgico. Medir los signos vitales y valorar el estado de hidratación del paciente, especialmente en pacientes mayores, ateroscleróticos, diabéticos o con tratamiento hipotensor, con el fin de evitar hipotensiones que puedan provocar una trombosis precoz en la fístula arteriovenosa. Verificar el buen funcionamiento de la fístula arteriovenosa una vez por turno, comprobando mediante la palpación y o auscultación la vibración y el soplo. Vigilar el apósito para detectar posibles pérdidas hemáticas. Realizar curación de la incisión con suero fisiológico y antiséptico. Mantener la extremidad elevada para favorecer la circulación del retorno y evitar edemas. Explicar al paciente que debe movilizar el brazo suavemente durante las primeras 24 a 48 horas para favorecer la circulación, evitando ejercicios bruscos que puedan ocasionar sangrado. Tomar el pulso periférico para detectar isquemias. Evitar la aplicación de vendajes compresivos en la extremidad afectada. No realizar tomas de presión arterial ni punciones en el brazo de la fístula arteriovenosa. Anotar en el plan de cuidados la fecha de realización de la fístula arteriovenosa y su localización. Educación del paciente en relación a los autocuidados. No sostener peso con el brazo portador de la fístula arteriovenosa. No hacer ejercicios bruscos con ese brazo. No llevar objetos que compriman la zona de la fístula arteriovenosa. Adecuada compresión ante situaciones de sangrado. Diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una técnica de depuración extrarrenal. Se utiliza la membrana peritoneal aprovechando su capacidad de osmosis y difusión de solutos desde el peritoneo al plasma y viceversa, hasta equilibrarse completamente estos compartimientos, según los gradientes de concentración electroquímica. De esta manera permite el paso de sustancias urémicas del plasma del peritoneo para ser eliminados por esta vía. Peritoneo es una membrana de tejido conectivo laxo y células monoteliales y que se configura en dos capas, una parietal que recubre la pared abdominal con escasa participación de los intercambios y otra visceral que recubre las vísceras intraperitoneales.
Recibe un flujo sanguíneo de 90 a 120 ml minuto y su superficie oscila entre 2,08 y 1,74 metros cuadrados. Se comporta como una membrana parcialmente semipermeable y debe ser considerado como un órgano excretor. ¿Por qué excretor? Porque posee un sistema linfático capaz de drenar fluidos y solutos de la cavidad peritoneal. La barrera está configurada por 3 sistemas de poros de diferentes tamaños y que limitan diferentes permeabilidades. Poros muy pequeños, llamados acuaporinas, que solo son permeables al agua. Poros pequeños, que son permeables al agua y al soluto de pequeño tamaño. Y poros grandes, que transportan pasivamente las macromoléculas. Para realizar la diálisis peritoneal, se debe utilizar el catéter de Tenhoff. Es un catéter que se instala en pabellón y queda de forma permanente en estos usuarios. ¿Ya? Es un sistema que permite poner en contacto la solución de intercambio con la cavidad peritoneal. Las características de este catéter peritoneal que da acceso a la cavidad peritoneal son importantes para el buen funcionamiento y mantenimiento de la técnica, que debe cumplir con las siguientes condiciones. Bueno, acá tenemos, o les dejo una imagen del catéter que queda introducido. Acá esta zona que está el espiral es lo que queda en el peritoneo o la región peritoneal. Las condiciones que debe poseer este catéter es que debe ser biocompatible, debe ser resistente a la colonización bacteriana, debe permitir la función peritoneal normal, debe facilitar la implantación y extirpación, permanecer en la cavidad sin desplazarse, debe permitir el flujo adecuado sin causar dolor y debe ser estéticamente aceptable. Bueno, acá hay unas imágenes de cómo se instala este catéter. Como les mencionaba, se instala en pabellón. Este es el catéter que se instala, que es la primera imagen que vemos de izquierda a derecha. Luego tenemos en el centro la imagen donde se instala este procedimiento, este catéter en pabellón. Y posterior tenemos una imagen donde queda ya el catéter instalado en la región peritoneal. En relación a los tipos de diálisis peritoneal tenemos dos: diálisis peritoneal continua, ambulatoria, y diálisis peritoneal automatizada. En relación a la diálisis peritoneal continua o ambulatoria, esta se puede realizar en domicilio. Para la elección de estos pacientes las realiza obviamente el nefrólogo mediante algunas características que ellos deben poseer, ya que se entrenan para realizar este procedimiento en casa. Esta diálisis inicia cuando la solución de diálisis fluye desde una bolsa a través del catéter hasta el abdomen. Se realizan los intercambios manualmente en cualquier lugar limpio y bien iluminado. Cada intercambio toma alrededor de 30 a 40 minutos. Con la diálisis peritoneal ambulatoria continua se mantiene la solución en el abdomen durante 4 a 6 horas, que se le denomina tiempo de permanencia. Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis. El exceso de líquidos y los productos de desecho pasan desde la sangre a través de la membrana peritoneal al fluido de diálisis, el que es eliminado con posterioridad por el tubo desechable hacia la bolsa de drenaje. Diálisis peritoneal automatizada. El procedimiento en este tipo de diálisis es similar al anterior, con la diferencia que se realiza cuando el usuario se encuentra durmiendo por una máquina llamada cicladora, que realiza el mismo procedimiento que utiliza la persona durante el día, pero en esta instancia es realizado a través de una máquina. A continuación veremos las ventajas y desventajas. En relación a las ventajas, tenemos que es de mayor estabilidad hemodinámica y bioquímica, preserva mayor tiempo la función renal residual, tiene flexibilidad en el estilo de vida, menos restricciones dietéticas y menor estrés cardiovascular. No tendrá que viajar a un centro 3 veces a la semana. Le permite participar en su autocuidado. En relación a las desventajas, puede interrumpir sus actividades diarias. Es un tratamiento continuo, 7 días a la semana. Presencia de catéter permanente en el abdomen y aumento de riesgo de peritonitis. Pérdida de proteínas y absorción de glucosa. Complicaciones de la diálisis peritoneal. Tenemos complicaciones mecánicas que hacen referencia al dolor, sangramiento, escape del dializado,
Puede ser drenaje insuficiente, edema de la pared abdominal, perforaciones viscerales, encontramos también hernias y pérdida intraperitoneal del catéter. Vamos a encontrar también complicaciones infecciosas como sepsis del orificio de salida, sepsis del túnel, peritonitis o diverticulitis. En relación a las complicaciones cardiovasculares tenemos hipertensión, hipotensión, arritmias, edema agudo pulmonar, hasta el paro cardíaco. En relación a las neurológicas tenemos coma hiperosmolar, convulsiones y síndrome postdiálisis. En relación a las metabólicas vamos a encontrar hiperglicemia e hipoglicemia, hiperpotasemia o hipopotasemia, hipernatremia o hiponatremia, alcalosis, entre otras. Cuidados de enfermería. Mantener una buena higiene corporal, llevar ropa interior limpia, mantener el orificio de salida siempre limpio y seco, al igual que el apósito que lo recubre, usar idealmente gas estéril, vigilando que no se mueva, no aplicar cremas ni polvos a su alrededor. Todos los días debe curarse la salida del catéter y observar el aspecto que tiene, si sangra, si está enrojecido, si tiene dolor o eliminación de contenido, se debe consultar rápidamente. Y limpieza del entorno físico, extremando las precauciones cuando se conviva con animales. A continuación les comparto un video de la diálisis peritoneal y hemodiálisis. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter.
El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Caso clínico. Usuaria femenina de 78 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, insulino requirente, hipertensa y enfermedad renal crónica en hemodiálisis hace 3 años. Es referida desde centro de diálisis por presentar dolor, EVA 5 de 10 puntos, aumento de volumen en extremidad superior izquierda, calor localizado en sitio de fístula arteriovenosa, además de hematoma adyacente al mismo sitio. Refiere sentirse decaída y sin ánimo. Al control de signos vitales destaca presión arterial de 148,94 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura axilar de 38 grados Celsius, saturando 94%. En la entrevista con médico, manifiesta que no se le realiza desinfección de la piel previa a la canalización de las vías venosas para hemodiálisis. Al examen físico, destacan mucosas deshidratadas, piel seca, con signos claros de infección en el sitio de fístula arteriovenosa, como enrojecimiento, calor, dolor y aumento de volumen, además de lesión cutánea. Abdomen distendido. Además manifiesta no presentar deposiciones hace 5 días, por lo que el médico realiza tacto rectal encontrando presencia de fecaloma. Se controla con exámenes de laboratorio, donde destaca una creatininemia de 4,8 miligramos por decilitro y una PCR de 128, por lo que se hospitaliza en servicio de medicina con diagnóstico de celulitis infecciosa para estudio y terapia farmacológica. Proceso de atención de enfermería número 1. Diagnóstico: hipertermia relacionado con estado infeccioso, manifestado por temperatura axilar elevada de 38,2 grados Celsius, taquicardia, piel caliente al tacto, letárgica. Objetivo: usuaria logrará termorregular temperatura en un periodo de 24 a 48 horas y lo mantendrá durante su estadía hospitalaria. Indicadores: usuaria afebril, normocárdica, referirá buen ánimo. Intervenciones: instalación y mantención de vía venosa permeable según indicación médica, administración de antibióticos endovenosos según indicación médica, administración de fármacos antipiréticos según indicación médica, aplicación de medidas físicas para bajar temperatura corporal, control de temperatura axilar y frecuencia cardíaca cada 4 horas durante las primeras 24 horas, luego cada 8 horas. Realizar toma de exámenes para control de parámetros inflamatorios según indicación médica. PAE número 2. Diagnóstico: estreñimiento, relacionado con ingesta de líquidos insuficientes y cambios de hábitos de alimentación, manifestado por cambios en el patrón de eliminación intestinal habitual, distensión abdominal y fecaloma. Objetivos: usuario recuperará patrón de evacuación intestinal basal y lo mantendrá en el tiempo. Indicadores: patrón de evacuación basal restablecido, deposiciones formadas, sin presencia de distensión abdominal. Intervenciones: preparación y administración de proctoglisis vía rectal según indicación médica, administración de laxante vía oral hasta lograr 1 a 2 evacuaciones diarias según indicación médica, fomentar consumo de dieta rica en fibra, fomentar actividad física moderada, referir caso a nutricionista para manejo alimenticio durante estadía hospitalaria y educación al alta. Proceso de atención de enfermería número 3. Diagnóstico: deterioro de la integridad cutánea, relacionado con procedimiento mecánico, multipunciones y restricción hídrica, manifestado por lesión cutánea y deshidratación. Objetivos: usuario recuperará integridad cutánea en un periodo de 5 días y lo mantendrá durante su estadía hospitalaria. Usuario tomará conocimiento sobre la ingesta de líquidos que se le está permitido consumir. Indicadores: piel íntegra, piel con mejor turgencia. Intervenciones: curación de lesión cada 48 horas y SOS, verificar que los materiales a utilizar estén debidamente estériles, valorar los signos de infección, educación según indicación de nefrólogo en relación a las ingestas de líquido para evitar deshidratación, realizar educación en relación a los cuidados de higiene que debe mantener en la zona de la fístula arteriovenosa tanto durante la hospitalización como en el domicilio. A continuación, la bibliografía.
Muchas gracias por su atención.